Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es el momento de usted buscar su Biblia, su guía de estudio, bajo la orientación y dirección del Espíritu Santo. Vamos a un tema de mucho interés, la marca de la bestia. Hoy estaremos hablando en qué consiste una marca y a qué bestia se está refiriendo. Por eso muchas personas a veces, cuando leen el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis, se encuentran con ciertas dificultades porque no se logra entender que una parte de las Sagradas Escrituras tiene algún tipo de simbolismo, alguna representación de algo, y es por ello que estamos haciendo la invitación para que usted se quede con nosotros en los próximos minutos y pueda entender qué es la marca de la bestia. Recuerden que esta es la lección número 9 que estamos estudiando en esta semana, el fundamento del gobierno de Dios, y el texto que nos está sirviendo de fundamento de base en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nos place saludar a esta hora el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Gracias, estimado amigo, mi hermano pastor Juan Francisco Scroggins. Shalom Alejem. Gracias. Paz para usted también y para toda su familia. Amén, amén. Shalom para ustedes, amigos y hermanos. Gracias, bendiciones del cielo a todos aquellos que van ahí en el vehículo, que están en sus casas, en cualquier lugar desde donde nos sintonicen. Que Dios esté contigo en este día, y pretendemos en este momento elevar una oración de intercesión por ti. Oramos. Querido Padre Celestial, hoy de manera particular pedimos por cada persona que nos escucha a través de la radio, de la internet, de YouTube, de cualquier plataforma que nos escuche, Señor, que reciba una bendición de parte del cielo, que tú les tomes en tus brazos de amor, que les lleves con cariño, con paz, y que cada persona que tiene alguna situación en su vida, oh Señor, que tú envíes a tus santos ángeles para que esa persona hoy pueda recibir alivio y que pueda recibir paz interior. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Habla acerca de la marca de la bestia. Yo creo, pastor, que lo primero que tenemos que hacer es explicar lo que es una marca, y cuando hablamos de la bestia, ¿a quién nos estamos refiriendo? Así es, pastor. La palabra ordinaria griega para marcas en el cuerpo era stigma. Stigma no era la única palabra griega utilizada para marca. Otras palabras eran usadas como semeion, que también significa señal, sfragis y charatma. En la Biblia, fragis siempre se refiere al sello de Dios y charatma a la marca de la bestia. La palabra usada en griego para la marca de la bestia es charatma, la cual significa inscripción, estampa. La charatma era una designación técnica del culto imperial. En el caso de cuando Juan escribe el Apocalipsis, él está hablando del contexto que estaba ocurriendo en sus días. Domiciano, el Flavio Titus Domiciano, es emperador, hijo de Vespasiano y hermano de Tito, el general que luego llegó a ser emperador y que destruyó Jerusalén en el año 70. Ahora, después de su hermano, gobierna desde el 79 hasta el 81.
Él mandó a hacer inscripciones de su imagen por todo el imperio. Mandó a que se adoraran las imágenes, y el que no lo hacía se enfrentaba a la muerte, se enfrentaba a cárceles, se les quitaban sus propiedades y así sucesivamente. Por eso, cuando estamos hablando de la palabra charatma, que significa inscripción y que Juan la utiliza en el libro de Apocalipsis como la marca de la bestia, está hablando de una adoración falsa que no es a Dios el Creador. Ahora, cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, eligen apoyar la institución de la bestia, sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca. La marca de la bestia es un falso día de adoración, y la bestia, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, en este libro, la bestia representa en primer lugar al diablo y segundo lugar a poderes enemigos como el papado, que trabajó dirigido por el dragón, la bestia, el falso profeta, que representa el protestantismo apóstata y parte de los Estados Unidos, que una vez proveyó libertad religiosa, pero que otra está prácticamente coartando esa libertad. Es un asunto que posiblemente muchas personas así de repente como que se molestan cuando nosotros hablamos de alguna institución de índole religiosa. Se dice que detrás de esa institución religiosa está la bestia, que ya estamos identificando como Satanás, o ese poder religioso que se deja guiar por las enseñanzas que el diablo desea que los seres humanos puedan recibir. De manera que no se debe sorprender eso, porque incluso el mismo pueblo de Israel, que esperaba a Jesucristo, llegó ante este pueblo y no le conocieron, le rechazaron, y ese mismo pueblo fue quien crucificó al Señor Jesucristo. Estamos hablando de un pueblo muy religioso. Cuando los seres humanos, entiéndase religioso o no, deciden no hacer la voluntad de Dios, hay un poder detrás de esto que lo está guiando, y ese poder es el enemigo. Entonces, pastor, ya podemos entender entonces que una marca tiene que ver con algún tipo de identidad. Nosotros reconocemos que el sábado es el cuarto mandamiento, y hay una institución religiosa que es guiada por el poder del enemigo, que está haciendo una política en contra del día sábado, para que los seres humanos entiendan que ese podría ser, como algunos conocen, el día de reposo. Eso es correcto, así es. Me gustaría, pastor, que nuestros oyentes sepan que Apocalipsis, el tema principal del Apocalipsis, no es ni la marca de la bestia, no es el dragón, no es la bestia que sube de la tierra ni la que sube del mar. El tema principal del libro de Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre sus enemigos y la victoria del Cordero y de sus elegidos. Por eso, noten que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis es que aparece por primera vez la bestia o las dos bestias. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Anterior a eso son visiones de juicio fascinantes que hay, como las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y todo eso. En el capítulo 13, que ya se ha dado inicio al gran conflicto final del capítulo 11-19, como dije anteriormente. Luego el dragón en el capítulo 12 sale para hacer guerra contra la iglesia y contra su descendencia. Como no los puede vencer, trató de vencer a Cristo y no pudo. Trató de vencer a la iglesia y no pudo. Trató de vencer al resto de la descendencia de ella, que es el remanente, y no pudo. Entonces Satanás busca aliados. Y por eso el capítulo 13, todo eso que he dicho está en el 12. Luego en el 13 aparecen las dos bestias junto con el dragón, conforman la Trinidad satánica de Apocalipsis 19.
16. Ahora bien, como el dragón o Satanás busca aliados, Dios también busca aliados en el capítulo 14, y son los 3 ángeles. Los 3 ángeles no son más que tú y yo en la proclamación del Evangelio. Son los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, los que no están conformados al mundo, sino proclamando un mensaje poderoso de salvación. Esos son los 3 ángeles. En el capítulo 15, entonces, es cuando termina el gran conflicto. Pero me gustaría que tú veas en el versículo 1 del capítulo 14, donde dice que el Cordero estaba en pie en el monte Sión con los 144,000. Esos 144,000 es la iglesia redimida que ya salió de la gran tribulación y que está con Cristo triunfante porque observó los mandamientos de Dios y los puso por obra. Es algo automático siempre que se hace mención de este número, porque hay cientos, miles de personas que están claras en lo que este número significa, 144,000, pero hay oyentes nuevos y personas que están estudiando la palabra de Dios, y ya que usted introdujo el tema de los 144,000, es importante que nos diga, ¿es simbólico, es literal o a quién se está refiriendo este número? Solamente son 144,000 que serán perseguidos, que se van a salvar, etcétera, etcétera, que son de las grandes interrogantes que hacen los oyentes siempre que se menciona el tema de los 144,000. Agradezco mucho la preocupación suya, pastor, de aclarar estos conceptos a favor de nuestros oyentes. Solo voy a dar un preliminar o un toquecito. No sé si más adelante aparecerá el tema de los 144,000. La respuesta es que es un número simbólico, no literal. Los 144,000 representan a los guerreros de Dios que van a la batalla final en el gran conflicto. Porque la palabra 1000 que se desprende del Antiguo Testamento es Elef. Elef en el idioma hebreo significa miles, millares, grupo, pero también significa 1000. Ahora bien, en el libro de Números, nosotros encontramos que Dios le dijo a Moisés que escogiera de cada tribu a 1,000 hombres, y que fuera a la guerra contra los madianitas, para vengar al pueblo de Dios que murió porque las mujeres madianitas fueron a introducir la herejía o lo que tiene que ver con la lascivia que las madianitas introdujeron en el campamento de Dios y que por la ira de Jehová murieron muchos. Esos 1,000 de cada tribu, pastor, son 12,000. Entonces, Juan lo toma como un parámetro simbólico porque las tribus ya no existían en el momento en el que Juan habló, y utiliza grupos o unidades de 1,000, los 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión, son los que han vencido, son los que fueron a la guerra en el gran conflicto final y que pasarán ese gran conflicto mirando el interior del arca para poner los mandamientos de Dios por obra. Perfecto. En sus comentarios, pues, tocó rápidamente el libro de Apocalipsis, capítulo 12, tocó también declaraciones del capítulo 13 del libro de Apocalipsis y varios textos de Apocalipsis 15. Tenemos el 16, 19, el 20 y el 29. Todos ellos tienen que ver con acto de adoración, de lo que el ser humano decide hacer voluntariamente, si reconocer a Dios como el creador de los cielos y de la tierra y dar un servicio de adoración, o decidirse voluntariamente a rendirle culto al enemigo, al diablo, y lo hace a través de un sistema religioso de adoración que ya conocemos como la bestia, en primera instancia aplicado a Satanás,
y la bestia que recibe de Satanás la fuerza para imponer asuntos religiosos en torno a lo que tiene que ver con la observancia del día sábado. Es más bien un acto de adoración, y hay gente que voluntariamente deciden hacer estas cosas, adorar al sistema dirigido por la bestia y a Satanás. Esos versículos, básicamente el resumen que estamos haciendo tiene que ver con acto de adoración, y es importante que nosotros podamos ver en ese sentido el contraste que hay. Los que son obedientes a Dios son descendientes de la mujer. Los hijos de Dios siempre se van a mantener fieles en su acto de adoración y reconocimiento a Dios porque Él es el creador, en tanto que el otro sistema, el sistema que se reconoce en la Biblia como la bestia, su imagen, siempre irán en contra de las verdades que Dios ha establecido en su palabra. Y al establecer ese contraste, la gran pregunta que nosotros hacemos aquí en Radio Amanecer en Estudio: ¿a quién seguirás? ¿A Dios, sus preceptos, o al sistema humano que es dirigido por el enemigo, por Satanás, imponiendo algún tipo de adoración? Es una gran pregunta de reflexión. Y es una pregunta, como usted dijo, una gran pregunta, una pregunta fascinante, porque las personas que reciben la marca de la bestia son 2 veces definidas en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, y en el capítulo 14, versículo 12, son definidos como los guardadores de los mandamientos de Dios. Ahora, como usted muy bien apuntaba, pastor, el tema central de la controversia es adoración, a Dios o a la bestia. Acuérdense que la bestia representa en primer lugar a Satanás. No hay un bando neutro. Saquémonos eso de la cabeza. No hay en cuestión de adoración, no hay un bando neutro. De hecho, en los días finales, el asunto no va a ser si hay adoración o no hay, será a quién adorar. Porque si no adoramos a Dios, aunque no lo queramos, estaremos adorando a Satanás. Por eso, pastor y estimados amigos, estas observaciones, de ellas podemos concluir que la marca de la bestia es una señal de rebelión contra Dios, contra su santuario, y que constituye desobediencia a la ley de Dios. Como la marca de la bestia es lo mismo que el nombre de la bestia, Apocalipsis 13:17, los que reciben la marca de la bestia sufrirán las plagas. Apocalipsis 14, 9 al 11 y 16:2, y los que no las reciban irán al cielo. Apocalipsis 15:2 y 24. De ahí la pregunta, la gran pregunta que usted hizo, pastor: ¿de qué lado estarás? Pienso que esta pregunta siempre estaremos reflexionando al escuchar un tema como este. Repetimos, hay una gran cantidad de textos bíblicos que por causa del tiempo no damos lectura textualmente, pero hemos resumido básicamente lo que dicen allí y de qué se trata. Definitivamente que el gran conflicto entre el bien y el mal va a aumentar en intensidad hasta la consumación de los tiempos. Y señores, es importante decir que en todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, contra aquella iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre ese pueblo para que pueda robustecerse contra el poder del maligno, del enemigo. Incluso cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por todo el mundo y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu Santo. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, señores, ténganlo por entendido, Satanás va a obrar con mayor poder, descenderá teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y obrará con gran potencia y señales, milagros mentirosos, y es por ello que nosotros insistimos que una lectura consciente de la palabra de Dios, una interpretación correcta de estos símbolos y el significado que podemos ver en el libro de Apocalipsis de estos símbolos, nos va a ayudar a hacer una decisión de permanecer firme al Señor, guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad, porque eso es un verdadero acto de adoración a nuestro Creador. Así es. Hablando de adoración, pastor, cuando hacemos un estudio
de la marca de la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y del sello de Dios, Apocalipsis 7, 1 al 3, revela que los mandamientos de Dios son el tópico primario en el gran conflicto. Los mandamientos de Dios. La marca de la bestia es simplemente una alusión a Deuteronomio capítulo 6 versículo 8. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 8? Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué está hablando Deuteronomio 6, 8? Está hablando de la ley. Está hablando de la ley. En el versículo 4, oigan lo que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y entonces dice, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De manera que la marca de la bestia no es más que una alusión a los mandamientos de Dios, porque como nosotros tenemos los mandamientos en la frente, que de hecho los judíos se lo tomaron de manera literal, hicieron las filacterias, que eran trozos de cuero con fragmentos de la ley para andar en el camino. Lo que Dios quería con ello era que meditaran día y noche en la ley de Jehová, como dice el Salmo 1, que meditaran en su ley, que pensaran en ella, que lo obedecieran. No era que la tuviesen física. Usted hace nada, o por decirlo en un gramaticalmente correcto, utilizando un dominicanismo, usted no hace nada con tener la Biblia abierta en una habitación y no estudiarla y obedecerla. Lo mismo pasaba con Israel. Eso mismo ocurre. La marca de la bestia es una alusión a los mandamientos de Dios. Como los que guardan los mandamientos de Dios tienen la ley en la frente, que representa el carácter, la obediencia al Creador, entonces Satanás quiere que esos hombres y toda la humanidad piensen en una adoración falsa, en un falso día de reposo. Eso es así. Amigos, tomando en cuenta estos argumentos presentados de la palabra de Dios, es importante decir que nosotros tenemos un gran compromiso de adoración a Dios. Y el deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que Él es a quien todos los demás, los seres, deben su existencia. Cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder, que es el Creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. De manera que ahí tiene fiel cumplimiento lo que el salmista propone para el ser humano. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Libro de los Salmos, el Salmo 100, versículo 3 y 95, verso 6. Apreciado amigo, querido oyente, los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón el homenaje que le deben. Digno eres tú, Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Así es, Dios solo merece la adoración porque es el Creador. Por eso el sello de Dios es una contraposición de la marca de la bestia. Al principio del estudio hoy, pastor, yo di las palabras que se utilizan especialmente en el libro de Apocalipsis con referencia a la marca. El sello de Dios
consiste del nombre de Dios en la frente. Apocalipsis capítulo 7. El sumo sacerdote en el santuario israelita vestía un turbante con una chapa en la frente grabadas con unas palabras: santidad a Jehová. Ahora, Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38. Siendo que los santos, pastor y estimados amigos, son llamados sacerdotes en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10 y 26, la marca en su frente sugiere una decisión de adorar a Dios. Ahora, nosotros debemos de ver que tener la ley de Dios en la frente es señal de lealtad al Todopoderoso. En la frente está el asiento de la inteligencia, el asiento de la memoria. Tener el sello de Dios en la mano derecha indica que en nuestro trabajo diario hemos de tener en cuenta el hacer la voluntad del Señor. El lugar donde se coloca el sello, ya sea el sello o la marca, donde colocamos, es significante. Es insignificante. Estos términos son mencionados en el Pentateuco en conexión con los mandamientos de Dios, cuando dice: la atarás como una señal en tu mano. De ahí que la marca de la bestia en la frente y en la mano sugiere una parodia de los mandamientos de Dios, una sustitución de las leyes de la bestia en lugar de la ley de Dios, la ley del santo Dios. Y Deuteronomio 6:8 indica que esto significa la respuesta total de la mente, de nuestras emociones y también comportamiento cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso, pastor y estimados amigos, los seguidores de Dios siguen adorándole por decisión propia. Nosotros debemos adorar simplemente a Dios por una condición de lealtad, de adoración y de pertenencia. Eso es real. Señores, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Nuestro anhelo y deseo que voluntariamente podamos mirar las bondades de Dios reveladas en su palabra, en su ley, y decidamos hoy mismo empezar a reconocerle como creador del cielo, de la tierra y como tu creador. Padre, oramos a ti en esta ocasión para agradecer el estudio de este día. Ayúdanos a hacer decisiones importantes a favor del acto de adoración que debemos realizar, reconociendo que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.